para poder entender Jesús el Cristo, no se mostrará al mundo, es decir, al incrédulo, al impío, al religioso, al idólatra, al perverso. A estos no se va a mostrar Jesús jamás. Y esto nos lo enseña la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 22. Juan capítulo 14, versículo 22. Estamos leyendo la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1569. La primera Biblia completa que ha sido traducido del hebreo al español. ¿Qué nos dice Juan, capítulo 14, versículo 22? Le dice Judas, es decir, Judas está preguntándole a Jesús. Estamos hablando de Judas, no el Iscariote. Le dice, Señor, ¿qué hay? ¿Por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Miren, hermano, persona que estuvo 3 años y medio con Jesús. 3 años y medio, las 24 horas del día. Y le hace esa pregunta como todo el mundo le hace la pregunta. Pero vamos a entender qué es lo que nos está queriendo decir la palabra del Señor. Judas, como cualquiera de nosotros, hubiesen preguntado lo mismo. Es decir, esta pregunta fue antes que Judas reciba al Espíritu Santo. Es decir, ha hecho una pregunta. Todos los que han estado, los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús, ninguno todavía recibió el Espíritu Santo. Por eso el Judas se cuestionaba al pensar que Jesús no se va a manifestar al mundo. Él se empezaba a cuestionar. ¿Cómo Jesús no se va a manifestar al mundo? Ya que siempre escuchó decir a Jesús, el Cristo, que vino por los enfermos, los pecadores, es decir, los enfermos se refiere a los pecadores, no por los sanos. Eso hace una referencia cuando Dios dijo, yo no vengo por los sanos, vengo por los enfermos. Porque el sano no necesita de un médico. También Jesús dijo que levantó lo más bajo para humillar al sabio. Es decir, no buscó Jesús a los de arriba, como si usted quiere entenderlo, sino lo más bajo, los levantó para humillar a los sabios. Se refiere a los sabios del mundo. También Jesús dijo que vino a salvar a todo aquel que se arrepiente. Por ejemplo, a Mateo, era odiado por los mismos judíos. Como así Zaqueo, otro fariseo. Y Saulo, ustedes ya saben quién era Saulo, el que perseguía a los que seguían a Jesús. Entonces, ¿cuál era la razón de decir, no te manifestarás al mundo? Si bien
Él analizaba, Judas analizaba, decía, pero él ha dicho esto. Mateo era un pecador, pero conoció a Jesús, se salvó. Zaqueo era un engañador, injusto, pero conoció a Jesús, cambió y se salvó. Saulo era el que mataba, encarcelaba, golpeaba injustamente a todos aquellos que seguían a Jesús. Pero conoció a Jesús y cambió, se salvó. ¿Cómo es eso que Jesús podía no manifestarse al mundo? Esa es la pregunta de todas las personas cuando no lo tienen al Espíritu Santo. Oiga, pero puede asistir a las congregaciones. Ahí está presente. Ahí está sentado, escuchando. Pero no lo tiene el Espíritu Santo. Usted puede decir, pero qué raro que venga uno a una congregación y no lo tenga el Espíritu Santo. Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad. Entonces Judas, en el momento de estar revestido del Espíritu Santo, recién comprendió lo que Jesús habló y tuvo la respuesta a su pregunta. ¿Cuál era su pregunta? Porque te has de manifestar a nosotros y no al mundo. Por eso, cuando Judas, recibió el Espíritu Santo, estuvo revestido del Espíritu Santo, entonces entendió lo que él mismo se preguntó. Tuvo la respuesta y lo escribió. Esta pregunta lo escribió, la respuesta lo escribió en el libro que se llama el libro de Judas, que está al lado del libro de Revelaciones. Miren, hermanos, personas que vienen a escuchar la palabra de Dios, algunos no están, no lo tienen al Espíritu Santo. Pero escuchen, y ahí vienen las preguntas que cuestionan. Empiezan a hacerse preguntas. Si usted analiza la pregunta de Judas cuando no estaba con el Espíritu Santo, es confusa. Puede decir, sí, tiene razón lo que él les ha preguntado. Es lo correcto lo que él pregunta. ¿Cómo él no puede manifestarse al mundo? Solamente se va a manifestar a nosotros, es decir, a los creyentes. ¿Por qué? Pero cuando ya lo tuvo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo les reveló la respuesta. Hermano, hermana, si usted tiene preguntas, que se cuestiona a sí mismo, pregúntese si está revestido del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el quien le va a responder a usted. Pero si usted no tiene al Espíritu Santo, usted va a preguntar a cualquier ser humano, sea maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, o a cualquier otro hermano o hermana. Por eso, hermana, usted tiene que preguntarse primero,
si usted está revestido del Espíritu Santo. De esa manera, usted ya va a saber qué va a hacer. Si usted está seguro que usted lo tiene al Espíritu Santo, pues la pregunta que usted se hace, el Espíritu Santo le va a revelar. En el momento en que usted ore, se ponga a orar de rodillas, clamando a nuestro Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo le va a revelar. Si lo que sucedió con Judas, va a suceder lo mismo con usted. Judas se preguntó. Judas preguntó en voz alta. Judas tal vez se cuestionó. Estamos hablando de Judas, aquel que no le traicionó a Jesús. Por eso es Judas que no es el Iscariote. Por eso, hermano, cuando recibió Judas al Espíritu Santo, él estuvo revestido del Espíritu Santo. Es decir, Judas estuvo dentro del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le reveló, le dio la respuesta. Y él comprendió y entendió. Y la respuesta a esta pregunta está en el libro de Judas. Amén. Y es un solo capítulo. Es solamente un capítulo, que es el desenlace y aclaración de esta pregunta. Ahora usted estudie este libro. Solamente vamos a hacer un resumen muy pequeño, pero usted tiene la obligación de estudiarlo profundamente, este libro, en función a la pregunta que está escrito en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 22. En resumen, le explico. El creyente debe combatir eficazmente la fe de Jesús, que se les entregó una vez a los santos. ¿Está entendiendo? La fe de Jesús nos fue entregada al creyente una sola vez. Porque algunos hombres, ahora ya está explicando algo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde el antiguo, es decir, desde años, desde Caín, ya vamos a entender eso, habían sido destinados para esta condenación. Ellos, miren, son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro poderoso, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, en libertinaje y niegan a nuestro único amo y maestro, Jesús el Cristo. Recuerden, Dios salvó a su pueblo de los egipcios. ¿Pero qué pasó? Destruyó a los que no creyeron. Miren, es decir, usted puede decir, yo soy salvo. Muy bien. Pero tengan en cuenta lo que ha pasado con el pueblo judío. Dios los libró de la esclavitud de los egipcios. Y hay muchos que estaban endemoniados. Han sido liberados. No por el ser humano, por el Espíritu Santo. Y ellos gritaron, soy salvo, pero no creyeron. Acuérdese de los 10 leprosos. Los 10 leprosos fueron sanados.
9 no creyeron, solamente 1 creyó. Los que no creen van a ser destruidos. De la misma manera, los ángeles que abandonaron su morada han sido castigados. Como también Sodoma, Gomorra y los países vecinos que fueron tras vicios contra lo natural, también fueron castigados. Miren quiénes son esos hombres perversos. Los maldicientes, los burladores, que andan según sus propias pasiones, como impíos que son. Y así sigue hablando, donde Jesús nunca se va a manifestar en esas personas. Por eso usted, hermano, tiene que estudiar el capítulo 1 para profundizar esta pregunta. Usted tiene que profundizar esta pregunta. ¿Por qué solamente se va a manifestar Jesús al creyente? ¿Y por qué Jesús no se va a manifestar al mundo? Y lea usted el libro de Judas, estúdielo. Y usted va a obtener la respuesta precisa. Es necesario que usted lo estudie. Por eso Judas comprendió su pregunta. No preguntó Jesús eso, sino preguntó él. Porque no lo tenía el Espíritu Santo. Y cuando tuvo el Espíritu Santo, Judas comprendió su pregunta. Y fue respondida por el Espíritu Santo. Y por ello escribió este libro de Judas, con la guía y revelación del Espíritu Santo. Amén. Ahora que usted ingresó al contexto, Jesús enseña. ¿Ya entendió algo de la respuesta? Ahora vamos a aclarar un poco más. Jesús enseña en Génesis que Abel y Caín tenían grandes diferencias. Abel tenía la fe de Jesús. Caín no aceptaba esa fe, porque su corazón estaba lleno de religiosidad, idolatría, hechicería, perversidad, impío e impiedad. Caín, todo de su corazón, miren, ¿no? Todo de su corazón sacó para que sus hijos también tengan esas maldades. Caín es y será maldito. Por eso Jesús dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Amén. Por eso, hermano, la palabra de Dios es bien clara. Todo lo que contamina no es lo que uno come. Todo lo que contamina es lo que sale del corazón a través de la boca. Eso es lo que contamina. Caín, como así está descrito, religioso, idólatra, hechicero, perverso, impío, impiedad, es decir, maldad, se los transmitió a sus hijos. Se los transmitió a su descendencia. Y sus hijos salieron igual, perversos como él.
los del mundo, es decir, los religiosos, mentirosos, incitan que Dios no puede manifestarse al mundo. Miren, es decir, todo ese grupo que sale en contra de la fe de Jesús, empezaron allá a mentir a toda la gente. Ya no querían solamente su descendencia, ya no querían transmitir esa perversidad de lo que lo tenían lleno, lo tienen lleno en sus corazones. Ya no quieren solamente a su descendencia, ahora empezaron a hablar a todo el mundo. Por eso ellos decían, ellos ya han señalado estos perversos. Dios no puede manifestarse al mundo, miren, porque es un Dios severo. ¿Qué tal eso? Ellos dicen eso. No, Dios nunca se te va a manifestar a vos, che, porque Dios es severo. Como decir, Dios es malo. Dios no tiene amor. Dios no tiene misericordia. Es lo que dicen este tipo de personas. Porque hay que tener miedo por su ira. Miren, ¿no? La ira de Dios, ten cuidado, la ira de Dios, por eso no se te va a manifestar nunca. La ira de Dios es para los impíos, para los perversos, para los religiosos, para los hechiceros, para los idólatras, para los que están llenos de maldad. Pero ellos así hablan de otra manera. Por eso, esta gente perversa empezaron y motivaron y entregaron intermediarios. Es decir, tienes que ir por este intermediario, tienes que ir por esta intermediaria, pero tienes que reverenciarlos y decirles a ellos, a los intermediarios, o a ellas, a las intermediarias, primeramente, es decir, los ídolos, llevan a los ídolos, señalando que Dios no puede venir al mundo, no puede presentarse. Así que toma este intermediario, ídolos. Ídolos son ídolos de personas, ídolos de animales, ídolos de peces, ídolos de batracios, ídolos hasta de la tierra, ídolos del sol, ídolos de la luna, ídolos de las estrellas, ídolos de ángeles, ídolos. Estas personas son aquellas que agarran a los inconstantes, aquellas personas que no tienen la firmeza, no conocen al Dios verdadero que se llama Jesús, que Él se ha presentado en esta tierra, que está escrito lo que ellos le llaman Biblia. Aún así, no quieren entender y siguen a estos religiosos, a estos perversos, obedeciéndoles, haciéndoles caso. Donde esos intermediarios, ellos dicen, ¿no? Este intermediario, ¿no? Sea un ídolo
ya sea un ser humano, sea un animal, sea un árbol, sea el agua, sea la tierra, sea el aire, sea el fuego, sea las estrellas, sea el sol, la luna, es decir, forman ídolos. Tienes que ir donde ellos para que ese sin Dios te perdone. Y así les dicen, estos intermediarios te van a perdonar y ya no te va a llegar la ira de Dios. Miren, hermanos, por eso el Señor nos enseña a nosotros. Y estas personas, por si acaso, se encuentran así en las congregaciones también. Están ahí sentados, por si acaso. Están buscando al creyente, entre comillas, le llamaremos débil, para hacerlos retroceder. Están ahí presentes. Ahí están. Por eso todos los incrédulos, religiosos, idólatras, hechiceros, perversos e impíos buscan la forma de anular la fe de Jesús. Ese es su objetivo. Anular la fe de Jesús. No la fe humana. No le interesa la fe humana porque todos tenemos la fe humana. Lo que a ellos les interesa es anular, quitar, sacar, lo que usted quiere entender, ¿no? La fe de Jesús. Por eso muchas veces, hermano, usted ha visto muchos testimonios. Alegre, gloria a Dios. Después volvieron atrás. O ya sea maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, predicaba, tenía multitudes de personas, pero se ha dedicado, se ha equivocado, ha cometido muchos errores. Fíjese, hermano, esas personas van a todos. Aquellos, entre comillas, como hemos dicho, al creyente débil. O al creyente, entre comillas, que se cree que es fuerte, está firme. Por eso, hermanos y hermanas, buscan la forma de anular la fe de Jesús. Ellos consideran que se les acabará el negocio y perderán dominar a la gente incauta. Porque si llegan a tener ese conocimiento de la fe de Jesús, se alejarán de ellos completamente. Por eso determinaron desde Caín. ¿Entiendan? Por eso el Señor dice, ay de aquellos que han seguido el camino de Caín. Entonces dice, por eso determinaron desde Caín anular la fe de Jesús, utilizando como estrategia tener a favor a la autoridad máxima de cada pueblo, nación o imperio. Y así lo hicieron. Estos cuentan con el apoyo de reyes, presidentes y cualquier otro que tenga autoridad para controlar a ese pueblo, a esa nación, a ese imperio. Utilizan la fuerza, utilizan la injusticia, utilizan la corrupción, utilizan la deslealtad para someter a las personas. Eso ocurrió desde Caín. Siglo XXI. Sigue esa maldad desviando a personas. Amén. Por eso, hermano, si usted ve todas las noticias o usted ve la historia desde Génesis
a estas revelaciones, usted lee la palabra de Dios, usted va a encontrar personas que decían, yo creo en Jesús, y cometieron errores. Va a encontrar personas que estaban supuestamente firmes, cometieron errores, se alejaron de la fe de Jesús. Y las personas que supuestamente estaban débiles, creyentes débiles, también dejaron la fe de Jesús. Lo dejaron. Dios no se los quitó, ellos lo dejaron. La palabra del Señor dice, tú tienes una corona. Dios te puso una corona. Dios puso la corona, una corona al creyente, sea varón, sea mujer. Pero esas personas, voluntariamente, por su concupiscencia, tomaron su corona, la corona que se les fue dada, y lo dejaron a un lado. Dios no se los quitó. Ellos se quitaron por influencia de esa maldad, de esa perversidad. Hasta aquí, hermano, usted ya sabe ahora. Tiene algo de idea por qué Jesús no se va a manifestar al mundo. Y al mundo, como usted sabe, se lo considera a Satanás, a los demonios, a los incrédulos, a los perversos, a todos los religiosos, hechiceros, idólatras. Ahora usted está entendiendo a quienes no se manifiesta Jesús. Ahora vamos a ver a quienes se manifiestan. ¿A quiénes se manifiesta Jesús? Pero desde ser el tercer hijo de Adán y Eva, se empezó a estudiar la palabra de Dios. Cuando se empieza a estudiar la palabra de Dios, uno dice, gloria a Dios. Es decir, apenas se está empezando a estudiar la palabra de Dios, están glorificando a Dios. No se olvide, casa, generación, linaje, todos los que estudian la palabra de Dios, glorifican a Dios. Amén. Y empiezan a estudiar la palabra de Dios y empiezan a cumplirla. Miren, hermano. Entiéndelo esto. Muchos creyentes a veces son lastimados por palabra, con insultos, con acusaciones falsas, con comentarios negativos. Tiene que entender que eso es una prueba, que usted tiene que vencerla con la ayuda de Jesús, con la guía del Espíritu Santo. Porque nosotros, el creyente, tiene quien haga justicia. Y ese quien es el Dios Todopoderoso, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, que siempre están con el creyente. Por eso cuando uno estudia la palabra de Dios, glorifica a Dios. Y Jesús se manifiesta en ellos. Se manifiesta en todo, dándoles victoria, sanándolos. Y si siguen enfermos, pues manteniéndolos, pero fuertes en la fe de Jesús. Fuertes en la fe de Jesús.
Nada de este mundo lo hace retroceder a ese creyente. Por eso, desde siempre se empieza a estudiar la palabra de Dios. Y Jesús se manifiesta en ellos, en toda esa generación, en todo ese linaje, en toda esa casa. Jesús se manifiesta. Su economía es bendecida. Su familia es bendecida. Su casa es bendecida. Todo lo que se tiene es bendecido. La generación que nosotros tenemos, el linaje que nosotros tenemos, viene desde Adán, Abel, Set, y sigue. Hasta que usted ahora da gloria a Dios. Te sigue. Por eso no se olvide de casa, generación, linaje. Por eso, enseñando a todos los descendientes obedecer la palabra de Dios. Toda la descendencia hasta la fecha son los que aplastan las maldades, mostrando a todo ser viviente que existe un solo Dios único, verdadero, y es todopoderoso. Amén. Usted tiene que aplastar, mostrando que hay un Dios único y verdadero y es todopoderoso. Usted no puede aplastar con sus fuerzas, con su conocimiento, con su experiencia. Usted va a aplastar solamente con la guía del Espíritu Santo. Usted tiene que orar, tiene que clamar, tiene que rogar a Dios Todopoderoso para que le ayude a tener victoria. Dios Todopoderoso hace justicia al creyente. Amén. Por eso, todos aquellos que estudiaron la palabra de Dios, aquellos que damos gloria a Dios Todopoderoso, todos aquellos que decimos somos creyentes, Dios Todopoderoso nos va a levantar, nos va a hacer justicia, nos va a dar victoria. Por eso, el creyente tiene que estar siempre con el Dios Todopoderoso, con el Padre, con Jesús, nuestro Señor, y con el Espíritu Santo. Y que toda injusticia que se haya levantado con cualquiera de ustedes, hay otro más grande, que es justo y verdadero, y Él lo aplastará esa injusticia. Por eso, aquellos que estudian la palabra de Dios, aquellos que glorifican a Dios, estos amaron porque seguimos hablando desde Adán, Abel, Set y todos, Abraham, Isaac, Jacob, todos, hasta ahora, los que creemos en Jesús.
amaron, aman y amarán la fe de Jesús. Porque con esa fe podrán tener la seguridad que Jesús está a su lado de forma permanente. Por eso, cumpla la palabra de Dios que le dice: tú edifícate a ti mismo sobre tu santísima fe, es decir, la fe de Jesús, orando en el Espíritu Santo, conservándote a ti mismo en el amor de Dios, esperando la misericordia de tu Señor Jesús, el Cristo, para vida eterna. Amén. Por eso, hermano, usted tiene que entender perfectamente, tiene que comprender que Jesús se manifiesta al creyente, no al mundo. Recuerde, Jesús se manifestará al creyente siempre. ¿Qué nos dice en Juan capítulo 14, 28? Juan capítulo 14, versículo 28. Jesús pregunta al creyente, ¿no? ¿Has oído como yo les he dicho? Voy y vengo a ustedes. Miren esa palabrita. Voy y vengo a ustedes. Si me amaran, ciertamente se gozarán, porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Jesús enseña que al no ver a Jesús no es limitativo. Y pensar que el creyente fue abandonado no es así. Por eso Jesús habla claramente, dice, voy y vengo a ti. Diciendo en otras palabras, nunca te dejaré huérfano, huérfana. Eso te está diciendo. Le está diciendo al creyente. Por eso dice el Señor, cumple mi mandato. Gózate, que voy al Padre. La expresión es clara, porque al gozarme yo, que Jesús va al Padre, también me gozaré cuando Jesús venga a mí. Gózate, que voy al Padre, y voy y vengo a ti. Amén. Oiga, usted me puede decir, pero eso ocurrió hace años. Jesús, cuando resucitó, ascendió a los cielos. Ellos los han visto, los que estaban alrededor de Jesús. Yo no lo he visto. Entonces usted no es creyente. No he visto. No ver a Jesús no es limitativo. Nosotros creemos y confesamos que lo hemos visto a Jesús ascender al cielo. Entienda. No puede decir, yo en esa época no he vivido. Yo no lo he visto ascender a Jesús. Pues empieza a estudiar la palabra de Dios y va a cambiar. Ya no va a decir eso. Va a empezar a decir, sí, yo estaba presente cuando Jesús ascendía a los cielos. Y yo, como dice su palabra, me gozo, porque Jesús está yendo al Padre. Porque en su palabra me dijo, voy y vengo a ti. Es decir, está yendo donde el Padre y va a venir por mí. Eso es lo que está diciendo. Yo por eso me gozo, porque Jesús fue al Padre
Y también me gozaré cuando Jesús venga por mí. Amén. Entiéndalo. Es lo que está diciendo. Por eso estudie la palabra de Dios y gócese. El creyente sabe perfectamente que debe gozarse en las promesas de Jesús. Siempre será cumplida porque su palabra es verdadera. Promesas que son cumplidas para todo aquel que ama la doctrina de Jesús. Tiene la fe de Jesús. Cree en Jesús. Confía en Jesús. Y obedece lo que Jesús hizo en la cruz para mí y para usted. Por eso el creyente se goza, hermano, hermana. Todo creyente se goza cuando Jesús fue al Padre. Y se goza porque viene Jesús a recogerme a mí, a usted, sea varón, sea mujer, creyente. Amén. Y esta es su promesa. Nunca se olvide. Juan capítulo 14, 19. Yo vivo y ustedes vivirán. Amén. Él dice, yo vivo y ustedes vivirán. Amén. Usted ya debía gozarse, hermano, hermana. Es una promesa dada al creyente. Es la promesa que nos dio a nosotros, los creyentes, los que creemos, los que tenemos la fe de Jesús, los que no permitimos que nos quiten la fe de Jesús, ni tampoco permitimos que nosotros mismos nos saquemos o lo dejemos a un lado, la fe de Jesús. La fe de Jesús debe estar permanente en el creyente. Porque tenemos esa promesa. Estemos vivos o estemos durmiendo, seguimos con esa promesa, aferrándonos, como Él dijo, yo vivo y ustedes vivirán. Nunca vamos a conocer muerte. Vamos a tener vida eterna. Todos aquellos antes de esa época que estamos viviendo desde hoy hacia antes, mucho atrás, están durmiendo. Están durmiendo. La muerte nada que ver con ellos. Ellos están durmiendo. Acuérdese eso bien. Si Él dice, yo vivo y ustedes vivirán, es verdad, es real. Por eso estamos viendo que Jesús se manifiesta a los que creen, al creyente. Únicamente Jesús da vida eterna, nadie más. Ningún creado en los cielos o en la tierra puede hacer lo que Jesús dice. Solo Jesús da vida eterna. Varón y mujer, usted quiere tener esa vida eterna, pues cumpla lo que sigue. Es decir, vamos a leer el verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Estudiamos la palabra de Dios, hermano. Estudiamos la palabra de Dios. Y dice claramente que debemos perdonar y tenemos que perdonar. La palabra de Dios nos dice que debemos dar. También debemos dar. Dar palabra de aliento. No solamente es dinero. Usted tiene que dar el diezmo. No es solamente el 10%. Usted puede dar el 1%. Lo que usted tiene que es ver el poder de Dios
cuando da su diezmo. Tiene que ver el poder de Dios. Igual es cuando da su ofrenda. Tiene que ver el poder de Dios en su vida. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él. Y haremos con Él morada. El creyente debe guardar su palabra, es decir, estudiarla, desmenuzarla, de tal manera que la palabra de Dios se haga vida en su propia vida del creyente. Y estará dentro del Dios Todopoderoso. Amén. Sabiendo que ningún creado en los cielos y en la tierra puede tener todo el conocimiento de su palabra. Por eso Jesús enseña al creyente que debe estar dentro del Espíritu Santo. Así tendrá la revelación de la palabra de Dios. Amén. No existe ni un ser creado en los cielos o en la tierra que puedan tener todo el conocimiento de la palabra de Dios. No existe. Cuando haya gente que haya leído 30, 50 veces la palabra de Dios, por cada verso que ha leído, por cada capítulo que ha leído, por cada libro que ha leído, nueva enseñanza fluye. Nueva enseñanza fluye. Por eso su palabra dice, son ríos de agua viva. Es fuente. Nunca perece. No es lo mismo. Cada vez que uno lee la palabra de Dios, cada vez que uno estudia la palabra de Dios, es nueva cada momento. Son nuevas las enseñanzas. Son grandes. Son maravillosas. Por eso el creyente, como hemos dicho al principio, estudia. Y para responder lo que él se ha preguntado en Judas, estudie el libro de Judas. Por eso dice en el verso 26, estamos leyendo Juan capítulo 14, versículo 26, mas aquel Consolador, es decir, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviara en mi nombre, el Padre envió en el nombre de Jesús, aquel les enseñará todas las cosas y les acordará, es decir, les recordará todas las cosas que les he dicho. Amén. Solamente el Espíritu Santo nos va a enseñar la palabra de Dios. Solamente el Espíritu Santo nos va a revelar la palabra de Dios. Solamente el Espíritu Santo nos va a responder esas preguntas. Solamente el Espíritu Santo. Amén. Por eso el creyente, ante esta verdad, sabe perfectamente que Dios Todopoderoso les recompensa en gran manera, diciéndole, eso no se olvide, para el creyente, que nos dice, la paz te dejo, mi paz te doy. Amén.